estoy preparando el ahumador. El tiempo vuelve a ponerse nubladillo, se esperan lluvias dentro de unos días, posiblemente fuertes, así que hoy me voy a dedicar a colocar las bandejas de los pisos sanitarios, a colocar las tapas para mantener las colmenas lo más calentitas posible y voy a revisar, aunque faltan todavía 4 días para hacer un mes que están enjauladas las reinas, voy a comenzar a revisar si las veo, si veo que ya no hay crías, pues comenzaré a soltar a las reinas para esta tarde, ahora es por la mañana, para esta tarde cuando ya estén todas dentro de la colmena, hacer un tratamiento con oxálico por goteo. Estas 3 colmenas son las de abajo, son las que siempre están en sombra y están muy flojitas. Esta está solo con 3 cuadros de abejas, me imagino que luego a la tarde habrá más cuando lleguen las pecoreadoras, pero está flojita y estoy un poco preocupado con el tratamiento. Espero que salga todo bien. Las demás yo ya las he revisado hace un par de días, están bien, las reinas están vivas, las colmenas no están flojas, están bastante fuertes, se ve bastante tránsito de abejas además pecoreando. Yo creo que el tratamiento en términos generales va a ser un éxito, pero estoy un poco preocupado con estas 3 que están muy débiles y con un núcleo que hay por arriba que también está bastante flojito. Tengo el ahumador preparado, fijaos qué buen humo. Os voy a enseñar esta colmena que es la flojita. Las 3 estas están por el estilo. No es por culpa del enjaulado, es porque estaban así ya de antes. Fijaos, aquí han muerto un par de ellas aplastadas. Fijaos qué diferencia las colmenas de arriba, cómo están de bien en comparación con las que acabo de mostrar, con las de abajo. Las que le da el sol se desarrollan mucho mejor que las que tienen sombra. Vamos a liberar a esta reina también, a colocarle una tapita de la entretapa. Quiero hacer esto antes de que lleguen los fríos, porque el oxálico con frío también hace estragos. Tengo que intentar darles el tratamiento mientras todavía haya un poco de calor. Tienen las tapas totalmente propolizadas, las abejas están muy tranquilas y eso es señal de que las reinas están bien. Si las reinas no estuviesen bien, estarían ahora mismo ya picando. Fijaos, están estirando la cera. Voy a grabar esta y luego ya sigo yo, porque si no tardo mucho. Ya los cuadros están totalmente llenos de néctar, de polen. Es lo bueno que tiene esto. Ahora la reina va a poner como un cohete. Ahí está la jaulita de la reina. A ver si la saco sin que se caiga. Fijaos, ahí está la reina enjaulada. Hacemos lo mismo. Es curioso porque donde está la jaula de la reina, las obreras tienen preparado el hueco sin néctar ni polen, como que ya ellas prevén que la reina tenga que poner ahí en algún momento y están dejando el espacio. La reina está perfecta, vamos a colocarla. Ya ves que aunque haya pasado un mes, ahí va a salir, ya salió. Aunque haya pasado un mes, están vivas, están perfectas, no hay problema con eso. Para todo el que crea que en un mes no lo resisten, que pueden morir, pues ya veis que no pasa nada. A ver cómo he hecho yo ahora las de la tapa, para no matar aplastar a ninguna. Estas cosas hay que hacerlas con cariño y paciencia. Con poner la tapa echamos humo y ya ellas bajan. Ahí van bajando. Quitamos el máximo posible de esta manera y luego ya las demás, pues si hace falta se sacude, pero para no montar mucho jaleo. Fijaos cómo van bajando. Mejor bajarla el máximo posible, bajarla sin sacudir para que no se monte mucho revuelo, para que no estén picando, un poco de humo para que bajen y no se aplasten. Cerramos. Esta ya está lista para tratar luego a la tarde. Pues ya he terminado de liberar a todas las reinas, están todas bien, no ha habido ninguna baja, todas están vivas y esta tarde voy a hacer el tratamiento a última hora cuando estén todas las pecoreadoras dentro de las cajas
y de esa manera que les llegue el tratamiento a todas, al mayor número posible. Voy a mostrar este núcleo y ya sigo yo porque se me está haciendo tarde, siempre me pasa igual. Esto hay que hacerlo a última hora y hay que darse un poquito de prisa. Siempre ahora al abrir, cuando es así tarde, hay que echar humo, porque de lo contrario, aunque parezca que vamos a perjudicarla, lo que vamos a hacer es matar más abejas. Fijaos cómo está este núcleo, está súper bien. El oxálico lo vamos a echar 5 mililitros por cada calle ocupada entre cuadros. En este caso, más o menos voy a echar 1, 2, 3 y 4. Yo creo que con eso va a ver, que sería 5 por 4, 20 mililitros. Echamos el oxálico contra las paredes de los panales, directo. Bueno, si están muy ocupados de abejas, se lo podemos echar directamente a las abejas encima, así recto, y ya le caerá encima. Se empezarán a limpiar unas a otras y hará efecto el oxálico. Para el que no lo sepa, el oxálico, el daño que provoca en la lavarroa es que le come las patas, imposibilita que la lavarroa se pueda agarrar a las abejas, desprendiéndose al fondo y muriendo. Yo voy a seguir, que se me hace de noche. No sé si lo vais a apreciar en el vídeo, pero está todo el suelo lleno de abejas muertas. Todo el suelo lleno de abejas muertas. A ver si van a morir las colmenas ahora por culpa del tratamiento. Estoy revisando el tratamiento de la varroa y es lo que os digo, a veces me da más miedo el propio tratamiento que la varroa. Fijaos el zángano este como está de varroas por debajo. Si yo estiro los pliegues del abdomen, tiene más varroas metidas por los pliegues. Si puedo hacer que salga alguna. Fijaos cómo están limpiando a esa abeja, cómo sale del núcleo y cómo le van a quitar la varroa las compañeras. Fijaos cómo hay una rebuscando por detrás, por la parte de abajo. A ver si vemos cómo cae la varroa. Fijaos bien cómo van por la parte trasera. Fijaos cómo vuelven a limpiarle por detrás. Están buscando por debajo del abdomen y por detrás. Más de una semana que terminé de liberar todas las reinas y de hacer el tratamiento para la varroa. Ya habéis visto el susto que me llevé, cómo estaba todo lleno, todo este suelo estaba lleno de obreras muertas. Llegué a pensar que me iba a cargar las colmenas. De hecho, por eso no saqué más imágenes, porque no tenía ganas ninguna de nada. Pero conforme han ido pasando los días, no sé si se aprecia en el vídeo, pero este está llenísimo de abejas. Están cargando polen con una fuerza increíble. No se ve una abeja muerta por el suelo, cosa que antes era constante, antes del tratamiento incluso no paraba de ver abejas muriendo por varroa. Ahora ya veis que están a tope, trabajando con una energía que hacía tiempo que no veía, y el clima también me ha ayudado mucho porque era otra de las cosas que me estaba preocupando. Se pronosticaban tormentas, al final fue una lluvia primaveral que ha ayudado un montón porque ha vuelto a mojar toda la tierra y según pasó al cabo de unos días ha salido el sol también con fuerza. Ahora mismo estamos a 20 y pico grados y al final ha salido todo bien. Yo creo que los núcleos de las reinas vírgenes se van a fecundar sin ningún problema. Ya dije en Facebook que iba a hacer un experimento para estimular a las reinas para que pusieran antes de tiempo.
De momento he decidido no hacerlo porque ya tengo poco margen. Hasta ahora he tenido suerte, pero me queda poco tiempo para poder corregir errores y no quiero ahora estropear ninguna reina a última hora y perder núcleos con el trabajo que me ha costado todo esto. Con el tratamiento de la barroa quería comentar que, por lo que yo leo en Facebook, en los comentarios de YouTube, en todos lados, la gente realmente, lo que yo creo o me parece percibir, es que a lo que tienen miedo de esta técnica es a encerrar la reina durante un mes. Ya habéis visto que no ha muerto ninguna reina, todas están perfectamente, todas han comenzado a trabajar y a poner sin ningún problema. Yo garantizo que si la reina está sana y es más o menos joven, tiene una edad más o menos razonable, no va a tener ningún problema en estar enjaulada siempre que hagamos las cosas bien, utilicemos el tipo de jaula que indiqué, la jaula que permite que las obreras puedan entrar, limpiar a la reina, cuidarla, calentarla, alimentarla. Si hacemos esas cosas bien, no va a haber ningún tipo de problema. A la hora de hacer el tratamiento con oxálico, yo eché el oxálico con la reina enjaulada dentro, pero si queréis asegurar aún más, podéis sacar a la reina, ponerla encima de los cuadros mientras echáis el goteo, para que no le caiga nada de oxálico a la reina. De todas formas, ninguna reina ha muerto por el tratamiento. El oxálico normalmente cae en las obreras sí que lo ingieren, pero la reina no ingiere el oxálico. Por lo que yo he observado, es difícil que una reina muera por el goteo, a menos que le caiga encima directamente y le haga un daño grande, pero en mi caso de momento no veo que haya afectado para nada. Pues la última fila de arriba, esta que estáis viendo, es la de las colmenas que utilicé para donar los cuadros a los núcleos nuevos, y es la que más me preocupó en el momento del tratamiento. Os recuerdo que lo más complejo de todo esto fue que los núcleos se hicieron todos dentro del mismo apiario, todas las colmenas se quedaron dentro del mismo apiario y que no había cría, por tanto las abejas ya conocían su situación, la de la colmena donante. Al hacer el intercambio muchas derivaron y los primeros días notaban muy poco movimiento de abejas, pero si lo estáis apreciando ahora están también trabajando a tope, así que todo esto se va a salvar, menos mal. Otra cosa que quería comentaros es que al día siguiente del tratamiento vi muchas abejas muertas, pero cuando abrí las bandejas apenas había varroa, pero muy poca. Pensé que el tratamiento había sido fallido, pero mi sorpresa fue al segundo día después del tratamiento, cuando las bandejas estaban repletas de varroa, estaban pero muy llenas de varroa. Para el que no lo sepa, el oxálico actúa sobre la varroa de la siguiente forma. La varroa en sus patas tiene unas terminaciones que son las que le permiten agarrarse a las abejas, las que le dan la sustentación, y el oxálico le come estos miembros y hace que no pueda agarrarse, hace que se resbalen, que se caigan hacia abajo. Por tanto, hay que darle un tiempo al tratamiento para que haga su efecto, para que consiga desintegrar o comer las extremidades de la varroa y la haga caer al suelo. Bien, ya vamos llegando al final del vídeo, espero que os haya gustado. Antes de despedirme quería contaros un par de cosas. Una de ellas es que una empresa extranjera, no voy a dar más datos hasta que tenga las cosas aquí, pero ha querido colaborar con el canal y me ha mandado una herramienta increíble, yo creo que os va a encantar, una herramienta súper cómoda para tratar la varroa, y yo creo, por lo que he visto, me parece que va a ser la herramienta definitiva que yo voy a utilizar. Esperando a que llegue esa herramienta, ya os contaré más, pero no voy a desvelar nada hasta que lo reciba y tenga el vídeo preparado. Creo que os va a encantar. Si no estáis suscritos y no os lo queréis perder, no dudéis en suscribiros, que es gratis. Y también, hablando de las suscripciones, quería comentar que activé una nueva forma de colaborar con el canal. Es un nivel de suscripción de pago, son 99 céntimos de euros al mes que no van destinados íntegros al canal. Para los que no sepan cómo va esto, en YouTube hay que pagar unos impuestos. De esos 99 céntimos hay que pagar un porcentaje de impuestos a Estados Unidos, otro porcentaje se lo queda
YouTube, que ahora mismo no sé exactamente cuánto es, pero de esos 99 céntimos al canal irían más o menos, creo que menos de 50 céntimos al mes. Pero si muchos de vosotros animáis, esto ya puede hacer que al mes tengamos una entrada suficiente de dinero como para poder hacer sorteos con nuevos productos, porque está siendo muy difícil conseguir patrocinadores. Ahora con el tema este de los envíos, que ha subido todo una barbaridad, ya los pocos que teníamos se han echado atrás, ya no envían productos. Fue lo que pasó con el extractor, que anuncié en su día que iba a volver a hacer un sorteo de otro extractor, pero a última hora la empresa dijo que no lo enviaba porque los portes eran desorbitados. En fin, es una opción voluntaria, el canal no va a cambiar en nada, va a seguir siendo el mismo. Yo no puedo ofrecer nada por esa suscripción porque ahora mismo esto no genera, económicamente no genera nada como para que yo pueda ofrecer ahora mismo nada. Lo único que puedo ofrecer es alguna imagen, algún vídeo de las tareas diarias que hago por aquí. Al final dará para eso, para de vez en cuando hacer un buen sorteo, que la cosa se ponga divertida, que gente que no tiene opción de a lo mejor llegar a un determinado producto pueda tener esa suerte de que le toque y tenerlo, que si toca podamos enviarlo no solo a zonas de España sino fuera, porque hay muchos seguidores de Sudamérica y de otros lugares que me da mucha pena no incluirlos en los sorteos. Hasta ahora no he podido asumir ese gasto de envío. Todo esto puede cambiar con esta nueva opción de suscribirse. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.